Bienvenidos a este canal. Hoy te quiero compartir un sueño especial o una revelación que Dios ha dado a mi vida, de por qué estamos viviendo en los últimos tiempos. Y yo quiero darte esta revelación para que tú reflexiones y pienses en qué tiempo estás viviendo y en qué vuelo tú te vas. Resulta que el Señor a mí me ha hablado en sueños, pero uno de estos fue muy significativo y era un avión en el que yo iba montada. Ese avión iba en la pista y era de noche. Yo iba allí montada y desde mi silla yo observaba la ventanilla del lado de allá del avión. Yo lo miraba esa ventanilla todo el tiempo. Y resulta que cuando de repente observé que otro avión, como que el ala del avión atravesó el avión en el que yo iba y los dos iban a mucha velocidad cogiendo pista para levantar y ambos iban como en una pelea y yo decía, pero ¿qué es esto? Este avión va a estrellar el avión, Dios mío. Y cuando yo miré ese avión por las ventanas del avión, estaba lleno de muchísima gente. Pero es que era tanta gente que era un tumulto de humanidad y era gente vestida común y corriente, de ropa, muchos hombres, mucha gente ahí como apretujada en ese avión. Y de repente a mí me llamó tanto la atención ese avión porque yo miraba ese avión así como muy latente y de pronto voy y observo a mi avión y miro hacia atrás y veo que en mi avión las sillas todas tenían como un tapacabeza aquí de la silla, blanco, un cosito, y había poca gente, no había casi nadie en ese avión. Y yo decía, ay Dios mío, pareciera como si yo oí poquitas personas y en cambio ese avión. Y yo seguí mirando y yo dije, ay no, aquí nos van a estrellar, nos van a estrellar. A mí me dio tanta angustia cuando de repente el avión, los dos aviones levantaron, el otro se bajó y siguió de largo y el avión mío subió a la eternidad, como dice, al cielo. Y el otro avión siguió como hacía y yo lo vi hacia una calle de ciudad, entró a un barrio por una calle y allá explotó, se acabó todo. Para mí fue muy diciente ese sueño porque yo vi como gran cantidad de gente ahí pereció, murió. Y como en el avión que yo iba, éramos muy pocas personas. Yo lo vi así, de esa manera. El día anterior a ese sueño había soñado yo que había estado en un aeropuerto y había entrado a un sitio a comprar una maleta. Era una maletita así de grande, era pequeñita. Era blanca en formita de guitarra, con unas cuerditas atrás como para terciármela de mochila. Era de lino, como de tela muy fina, con cremallera toda rondeada. Sí, parecía una guitarrita, pero sin mango, pero una guitarrita, el cuerpecito de guitarra, gruesita a los lados, era una guitarrita pequeñita y yo me la llevaba muy liviana. Y eso es lo que yo compré en el aeropuerto y se supone que yo me fui de viaje con eso. Y después fue que yo tuve ese sueño y yo sé que yo me iba en ese avión con un equipaje muy liviano. Un equipaje que tenía que ser blanco. Ese es uno de los tiempos en los que Dios empezó a prepararme a mí para que yo lo siguiera, para que me metiera seriamente con Él, comenzara a tomar en serio las escrituras, a comprometerme, a limpiar mi vida, a enderezar mis caminos, a mirar como con más fervor la fe en el Señor y a entender mucho más la escritura. Entonces ahí fue donde yo más como cristiana me fui afirmando y me di cuenta de que mi vida tenía que ser tan liviana como esa maletica. Y mis apegos y mis deseos tan sutiles que me cupieran en esa maletica. Mi vida tan limpia y tan blanca, mi corazón tan limpio y tan puro, que pudiera estar al acorde y a la altura de esa maletita blanca.
reluciente que iba. Y también me decía algo que mi vida tenía que tener la forma de esa guitarra como una adoración al Señor. Y que todo lo que yo hiciera para Dios fuera así, llevándolo en esa maleta. Y que el vuelo que yo iba a tener no iba a ser con mucha gente, porque muchas personas no habían aceptado ni iban a aceptar al Señor. Y que yo me iba a ir en un vuelo allí. Entonces, desde ese tiempo yo empecé a prepararme. Y yo sé que el Señor nos dice que nosotros debemos dejar todo por Él, amarlo a Él y seguirlo a Él. La vida no se pierde si nosotros seguimos al Señor, porque nuestra vida se la debemos dar a Él. Hay personas que me dicen, bueno, ¿y tú por qué no dejas esa fe y te conviertes a otra fe? Por ejemplo, te vuelves testigo de Jehová. Y yo digo, no, es que yo no puedo ser testigo de Jehová. Y me dicen, ¿por qué? ¿Por qué no? Digo, ¿por qué? Porque yo soy hija de Dios y yo no necesito ser testigo de nadie. Yo soy hija de Dios a través de Jesucristo. Hay un texto en la palabra que dice, todo el que cree, esto es en Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. El problema aquí no es creer simplemente que hay un Jesús que murió en una cruz, porque creer así creen muchas personas. Aquí la cuestión es creer lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Es entender que Él murió por mis pecados. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nosotros los humanos de por sí es pecaminosa. Nosotros no somos perfectos, pero nos hacemos santos y perfectos a través de Jesucristo. Él es el que santifica nuestra vida. Nosotros continuamente estamos pecando, le fallamos a Dios en todo. Muchas veces hasta en sueños pecan las personas, por más de que se esfuercen, hasta el demonio viene a atentar contra uno para hacerle caer. Así que nosotros tenemos que saber que el enemigo va a utilizar todas las artimañas para hacerte sentir vulnerable en muchos aspectos. Pero tú tienes que entender que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y al Él morir en la cruz del Calvario, se llevó todos tus pecados, mis pecados, todos los pecados. Porque a veces, por más de que nos esforcemos de una u otra forma, pecamos en un pensamiento, en un sentimiento o hasta en sueños, no digo yo, así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre estarnos limpiando con la sangre de Cristo. Siempre haciendo que ese Cristo maravilloso esté dentro de nosotros. Entonces, eso es lo que hace que yo verdaderamente, si lo tengo a Él, no solamente como el que me limpia con mis pecados por medio de la sangre, sino que lo hago como mi Señor y mi Salvador personal. Camino con Él como mi Redentor, como el que redimió mi vida, porque yo fui comprada por Él a precio de sangre. Porque Él compró mi vida con su muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿yo qué hago? Le entrego mi vida a Él. Eso es lo único que yo puedo hacer. Darle mi vida al Señor. Regalarle como ofrenda mi vida. Entonces, es imposible que yo pueda de pronto, por ese simple y profundo y maravilloso y gigante aspecto, yo no podría dejar de ser creyente y convertirme en un testigo de Jehová, porque yo no puedo ser testigo de nada. Yo no soy testigo, yo soy hija de Dios a través de Cristo. Otra cosa es que yo tengo que tener a Cristo en primer lugar.
Yo a Cristo no lo puedo poner en un lugar donde hayan otros ídolos, otros dioses, otros seres acompañándolo, como por ejemplo la Virgen María. María es muy hermosa, María hizo cosas lindas, María fue una mujer virtuosa, pero yo a ella no la puedo poner a la par con el Señor porque ella no tiene nada que ver con Cristo. En este momento ella fue la madre de Jesús, pero ahora Él es Dios mismo, ya está a la diestra del Padre, está glorificado, ya no hay nada que hacer ahí. Entonces yo a Él no lo puedo poner a otros dioses, a otros santos, ni a otros seres de la tierra, ni a mi esposo, ni a mis padres, ni a mis hijos, ni a nadie por encima de Él, solamente a Él en primer lugar. Porque alguien alguna vez decía, no, pero es que tú cómo vas a hacer eso. Entonces, ¿tú qué? ¿Vas a dejar de amar a tu esposo? ¿Vas a dejar de amar a tus hijos? Y yo, entonces dice uno, bueno, tiene todas las razones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a hacer una cosa de esas y amar solo a Dios? Pero ¿cómo es posible? Pero entonces yo le pregunto a esa persona y le digo, bueno, ¿y qué va a pasar cuando tu esposo se muera? ¿Y si tu esposo se muere? ¿Y si tus hijos se van lejos y ya no quieren nada contigo? Y si ese negocio que tú tienes como tan idolatrado se acaba. Y si todo se acaba, ¿qué te queda? Te queda Dios, es el único. Ese es el número uno a quien yo debo amar. Entonces, por eso yo no podía dejar mi fe. Entonces, este sueño ha hecho que yo me afirme más en mi fe. Tome más, digamos, entendimiento de que la vida del creyente no puede ser una vida tibia, porque entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre un creyente y un incrédulo? Si el creyente hace las mismas cosas que el incrédulo, actúa de la misma forma que el incrédulo, debe haber alguna diferencia, algo que me caracterice a mí. La fidelidad, somos humanos, estamos en esta carne es dura de amansar, y tenemos el ego a veces que nos ayuda para cometer errores. Hay situaciones así, pero estamos trabajando día tras día, llevando nuestra vida a la cruz y nos hacemos perfectos a través de Cristo. Aunque no vamos a pecar deliberadamente, porque una cosa es que tú peques deliberadamente con consentimiento y otra cosa es que tú peques sin el consentimiento, sino que tú lo haces, digamos, inconscientemente. Te llegó el pensamiento, te enojaste, sentiste algo y de pronto dices, no, no, eso no puede ser así. Yo no puedo estar sintiendo esto, no puedo desear esto, yo no puedo tener este miedo, yo tengo que tener fe, yo no puedo, son cosas que tenemos que estar venciendo todo el tiempo y mantener nuestra maletita llena, una maleta llena constantemente de cosas blancas, de cosas puras, de cosas limpias, y que el Señor nos revista y yendo a la cruz y pidiendo perdón. Entonces, por esa razón, yo no podría tener otra religión. Esas personas a mí me dicen eso y yo no, digamos, no podría cambiar mi fe. Además, hay otro elemento muy importante que es la presencia del Espíritu Santo. Es esa presencia que tú sientes ahí en tu corazón. Son las arras que Dios nos prometió, porque nosotros nos vamos a ir con el Señor y nosotros no podemos estar pensando en que va a venir el enemigo, el anticristo a gobernar el mundo, sino mirando siempre al cielo en que el Señor va a venir. Pero tampoco podemos llegar a decir que como a la iglesia de Corinto le dijo, a la iglesia de Corintios, le dijo que vendría por todos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que no todos moriríamos, sino que estaríamos vivos y seríamos tomados. Entonces no puede decir que porque la iglesia de Corinto algunas personas cometían pecado, sí, porque el Señor, porque Pablo reprendía a esa iglesia porque algunos se iban con prostitutas. Entonces no quiere decir que porque tú lleves una vida
el Señor ya te vaya a llevar y te vaya a ser digno de estar con Él. Porque la gente se está confundiendo muchísimo y tenemos que entender que nuestra vida para irnos con el Señor debe ser en una maletita blanca lo que tienes que guardar. Tú no puedes llevar maletines negros, equipaje pesado, una vida, llevarte tu tanga brasilera si es que tienes o cualquier cosa de esas. No, tú tienes que irte con santidad. Se trata de que tengas una mente limpia, un corazón puro, una mente sana, seas una persona confiable, seas una persona que a veces sepas vivir situaciones que no te gustan como con la paciencia que el Señor demanda, que seas una persona correcta, que lo que hagas lo hagas por el bien de otros y por amor, que tú camines siempre sin que algo tenga que estarte acusando todo el tiempo, que tu vida trate de ser tan limpia como una maletita blanca. Así que eso es lo único que va a lograr que tú te vayas, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero el Señor dice que seamos santos, como olor fragante a nuestro Dios. No te contamines con el mundo, con las inmundicias del mundo, con los reggaetones del mundo, con la porno del mundo, con la inmundicia de esa música del mundo. No lo hagas. Apártate del mal, haz lo bueno, haz lo recto, haz lo correcto. ¿Cómo pretendes tú, contando chistes morbosos y groseros, tener la mente de Cristo? ¿Cómo pretendes tú, digamos, pensando cómo sacarle ventaja a una persona en las cosas y querer que el Señor te conteste tus oraciones y creer que te vas a ir con el Señor? Sí, ¿y cómo pretendes tú, si tienes odio en tu corazón, resentimiento, esos rencores, ese pasado que no lo puedes olvidar, ese mal deseo hacia la gente que de pronto no te ama y no te quiere? Tienes que soltar todo eso, tienes que dejar ir todas esas cosas antiguas, esas cosas viejas, limpiar tu vida, lavarte con la sangre del Cordero, hacer una nueva criatura dentro de ti, tratar de traspasar todas esas carencias emocionales y todos esos espinos y cardos que han devorado tu vida. Tú tienes que trascender en tus pensamientos, ir a la mente del Señor, ir a Él con amor. Él te sana, Él te limpia. Y si tú verdaderamente, porque tienes ese Espíritu Santo dentro de ti, tú tienes la capacidad de lograr hacerlo. Tú tienes la capacidad de que cuando piensas en alguien que a ti te aborrece, que te ha hecho mal, que te desprecia, que no quiere nada contigo, que te ha dañado la vida, que ha sido miserable contigo, tú tengas esa capacidad para decir y mirarlo al corazón, porque quizás ya ni esté, o si está, tratar de pasar la página y comenzar a mirar las cosas desde otro punto de vista. Es perdonar en tu corazón y tomar la decisión para que tú seas libre y poder seguir a la voluntad de Dios y no quedarte ahí esperando el momento de la ira, de la venganza, porque eso va a acabar tu vida, tu alma. Entonces yo creo que esa es la manera más oportuna para que tú cargues una maleta liviana, porque cuando el Señor venga, tú vas a montarte en un avión, tú vas a irte espiritualmente con el Señor y te vas a ir y Él te va a llevar. Y estamos al punto, estamos ya a la carrera de ser levantados. Y estamos en un avión, en el momento justo, nos vamos, nos fuimos, volamos. ¿Y qué va a hacer? ¿En qué avión te vas a ir? Ya estamos abordando. ¿En qué avión te vas a ir? Alista tu maleta. ¿Mm? ¿En qué avión te vas a ir? Eso es lo que tenemos que pensar, en el que está lleno de gente, porque la cantidad de gente que hay despalomada,
desbalagada, caminando con el mundo, incrédula y en su propio ego, eso es abrumador. Pero una pequeña manada es la que tiene el Señor. Y si tú formas parte de esa pequeña manada, alista tu maleta blanca, tu maletita pequeña, liviana, fácil de usar, liviana, sin ese peso, sin esa carga. Llévate eso. Y el resto que se quede. Pero tú prepárate, prepárate para irte. En el vuelo hay muchas sillas, te están esperando. El avión está muy desocupado, porque así es. También nuestra vida puede ser tan insignificante para otros. Tú puedes ser como haz de cuenta, como una casita pequeña, una casa como la de un portero, muy chiquitita, ahí, con unas ventanitas y abre una puertita, entra el Señor a mirar. Así puede ser tu casa. Pero cuando tú entras o alguien entra a esa casa, por dentro es una mansión maravillosa. Sí, es una mansión que se transforma, es una cosa increíble, habitaciones grandes, espaciosa. Esa es. Aunque para el mundo lo tuyo sea insignificante, que tú eres un creyente ridículo, una persona que cree dizque en la Biblia. Por supuesto, gente que es ignorante y no sabe que la Biblia es un libro que aún de ahí se sacó el derecho, la psicología, de ahí ha salido todo. Y yo le pregunto a veces a la gente, aquí para cortar esto, a la gente le pregunto yo, bueno, y digamos, si tú te compras una propiedad y te corren los linderos de tu casa, ¿tú qué harías? ¡Ah! No, pues yo los demando y llamo a la policía. ¿Cómo es posible? Uh-huh. Y si compras un carro y te lo roban, ¿tú qué haces? ¡Ah! Yo llamo a la policía, no, pero ¿cómo así? Ajá. ¿Y de dónde salieron esas leyes que te van a defender a ti, esa tierra que tú compraste para que no te corran el cerco y te corran los linderos y te quiten tierra? ¿De dónde salieron esas leyes que te protegen tu carro para que si te lo roban tú puedas pelear? Porque lo que te pertenece va a tener un documento y es tuyo. ¿De dónde salieron esas leyes? De Levítico, del libro de la Biblia. Son normas y cosas que pactó el Señor para que la gente pudiera vivir en comunidad. Y muchas de esas normas están ahí descritas y la gente las vive, las trabaja, las tiene, pero la Biblia es una porquería. Atendamos eso, es falta de entender, de sabiduría. Así como Él puso normas para vivir, puso normas, reglamentos, leyes, que si mata a uno al otro, entonces vamos a la cárcel, va a haber un juicio, el juicio justo. Todo lo que se vive hasta el momento, porque la injusticia está proliferando cada vez más, ha sido reflejo de la palabra de Dios. Quieren quitar la Biblia, desaparecerla, pues la injusticia es la que va a controlar el mundo. Así que por eso yo te digo, no es posible que yo pueda cambiar mi fe, porque yo tengo al Señor Todopoderoso. Y además Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede, el principio y el fin, el alfa y la omega, el Todopoderoso. Yo no puedo cambiar a aquel que creó todas las cosas y por quien todo fue hecho. O sea, yo no podría dejar al Señor de mi vida. Entonces siempre estaré con Él. Y me estoy preparando, como te invito a ti, prepárate, porque el Señor viene pronto. El Señor va a venir por su iglesia. El Señor está acercándose y de aquí a unos días puede venir el Señor apresuradamente y llevarse a los que están verdaderamente caminando como Filadelfia. Una iglesia, aunque tenga poca fuerza y aunque sea pequeña, está comprometida con el Señor. Afirmémonos que el tiempo apremia y el Señor sabe a quiénes se va a llevar, porque Él no mira caras. Él no mira rostros bonitos, Él no mira gente con plata,
Él no mira indio, Él no mira rico, Él no discrimina. Él simplemente mira lo que hay aquí, lo que hay en el corazón. Eso que tú tienes dentro de tu corazón, eso es lo que Él mira, lo que tienes dentro de tu mente. Eso es lo que a ti te va a hacer apto para montarte en un avión o en el otro. ¿Mm? Así que escoge irte en el que está lleno de sillas vacías. Dios te bendiga, cuídate muchísimo. Es una bendición poder compartir con ustedes este video.